Segundo episodio de Al caer la noche. Mi nombre es Carlos Padilla. Qué bueno que estamos aquí juntos, aquí en este nuevo episodio, que, bueno, pues esta semana fue de estreno porque arrancamos precisamente el podcast de Al caer la noche y qué bueno que estamos aquí juntos para poder pues disfrutar de los temas que tienen que ver con lo paranormal, con lo metafísico, con lo espiritual, con los enigmas que siempre pues al ser humano siempre lo han hecho pues viajar más allá de lo que es la imaginación para llegar precisamente a aterrizar a lo que es la realidad. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial y como siempre lo agradezco muchísimo y antes de darle paso pues también agradezco a Eloy García en los controles y en la producción, él es el productor de este podcast, así que me da muchísimo gusto darle las gracias por este episodio. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a arrancar con nuestro invitado Juan Antonio Amezcua, periodista, músico, escritor, investigador, en fin, una serie de cosas que envuelven precisamente a Juan Antonio Amezcua, a quien ya tengo varios años de conocerlo y que siempre es un placer poder platicar con él. Hoy con un tema muy específico porque, como lo decía, él es periodista, pero además es escritor y tiene varios libros publicados donde toca el tema paranormal, muchos de ellos dedicados a los fantasmas. Ese es el tema del día de hoy. ¿Qué son los fantasmas? ¿Qué son las apariciones? Y bueno, pues Juan Antonio, primero que nada, muchas gracias por estar en esta nueva aventura de Al caer la noche. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Carlos. Gracias por la invitación y bueno, contento de estar nuevamente contigo. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Oye, Juan Antonio, yo creo que la gran pregunta que nos hemos hecho siempre es, ¿qué son los fantasmas? Porque hay como mucha información. Unos dicen son espíritus, otros dicen son hologramas. Hay explicaciones desde el aspecto religioso, esotérico, científico, pero en sí, con toda la investigación que tú has realizado, ¿qué son los fantasmas? Bueno, un fantasma es una manifestación de una persona que ocupó un espacio, un lugar en este mundo. Podemos hablar del fantasma de un animal, de un perro, de un gato, de los seres humanos. Este fenómeno de los fantasmas es tan antiguo como el hombre mismo, ¿no? Desde los griegos, vaya, hasta en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, encontramos ya la palabra fantasma y se refieren exactamente a lo mismo que nosotros tenemos ese concepto hasta hoy en día, ¿no? Hasta el siglo XXI ha llegado todavía a sobrevivir este fenómeno de los fantasmas y todavía tenemos la incertidumbre, la duda de si existen o no existen los fantasmas. Si tú le preguntas a un sacerdote católico, te va a decir que un fantasma es una fantasía, porque de hecho, pues es lo que realmente significa la palabra fantasma, es una fantasía. Pero yo siempre he comentado que, por ejemplo, cuando se obtienen evidencias con las cámaras de seguridad, cámaras fotográficas o las grabadoras, cuando captan las llamadas psicofonías, pues obviamente ellas no captan pues lo que se imagina, ¿no? Porque una cámara de seguridad pues no se imagina cosas. Una cámara de vigilancia capta lo que tiene enfrente y ahí es donde encontramos algunas posibles evidencias, ¿no? Interesantes de este fenómeno de los fantasmas. ¿Hay algunas especificaciones para decir que hay fantasmas? Es decir, en muchas ocasiones vemos espacios específicos como casas antiguas, casas abandonadas, casas donde pasaron algo trágico o lugares donde algo sucedió y se puede decir que esos lugares son más propicios para que existan fantasmas. Sí, 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 por supuesto. Y a veces, mira, desafortunadamente hay algunos programas de televisión o algunos investigadores o pseudoinvestigadores que han distorsionado lo que es este fenómeno. Yo, por ejemplo, he tenido la curiosidad de visitar lugares donde han ocurrido algunas tragedias horribles. Y te pongo un ejemplo, en enero de este año, aquí lamentablemente, bueno, yo me encuentro en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Atizapán hace unos años, un par de años, nos dimos a conocer a nivel mundial porque había un vecino que se llama Andrés Filomeno, que
era un feminicida y había matado a más de 30 mujeres y a un niño aquí en Atizapán de Zaragoza. Y yo a este señor me lo llegué a topar como 4 o 5 veces, porque aunque yo no vivía en la misma colonia que él, tenía una pareja sentimental en aquella época que vivía a una cuadra de donde vivía este hombre. Y esa casa hoy en día está completamente abandonada. Hace algunos meses estaba resguardada por la policía, ahora ya no. Y la casa sigue cerrada, nadie ha logrado ingresar. Pero yo en enero de este año fui a dar un recorrido, simplemente verla, conocerla. Y el hecho de estar afuera, nada más estar afuera de esa casa, se siente una vibra extremadamente pesada. Se siente mucha angustia, miedo, desesperación. Y grabé con mi cámara del celular y todo. No grabé, no capté nada, no grabé ninguna psicofonía. Pero yo estoy casi convencido que en ese lugar, si nosotros ingresáramos y pasáramos unas cuantas horas en este sitio, te puedo asegurar que habría una manifestación de esas personas que ahí fueron asesinadas. Fueron más de 30 personas, increíble pero cierto. Fueron más de 30 personas las que ahí perdieron la vida, las que fueron torturadas, asesinadas. Y obviamente en los lugares donde hay más muertes, donde hay más tragedia, se quedan esos lugares impregnados. Y también las almas ahí se quedan pues capturadas, ¿no? O sea, ahí están encerradas hasta que no se liberen, ya sea haciendo un ritual, bendecir el lugar, porque pues hasta el día de hoy esos sitios están abandonados. Yo creo que ningún sacerdote ha acudido pues a bendecir el sitio, ¿no? Como a rezar por esas personas que ahí fueron asesinadas. Juan Antonio, estamos hablando entonces que los fantasmas son almas penando, esto que se conoce como almas en penas o almas que no han podido trascender a otro nivel. Así es, fíjate que hace varias décadas se tenía la idea de que un fantasma ¿por qué se crea o se genera un fantasma, no? La gente decía, pues es que en vida hizo algo muy, muy malo, ¿no? Un pecado mortal. Pero no es así. Hay historias de fantasmas, personas que en vida fueron buenos o fueron buenas personas y aún así se siguen manifestando como fantasmas. Entonces, claro, lo que tú hagas en vida tiene mucho que ver, repercute muchísimo, pero un fantasma no solo se genera por lo que tú hayas hecho, sino por los apegos emocionales que tiene una persona, ¿no? E inclusive existe la polémica de que si existen o no los fantasmas de niños. Yo te puedo asegurar que sí existen los fantasmas de niños. Y bueno, hay gente que dice que no, que porque un niño no tiene pecados. Y les digo, ok, de acuerdo, pero un fantasma no se genera solo por si se portó mal en vida o no, sino por los apegos. El apego inclusive al dinero, el apego a una casa, el apego por una persona, ¿no? Hay personas que pues se mueren y dejan ahí a su familia, a sus esposas, a sus hijos, y obviamente se andan manifestando en el lugar en donde vivieron. Entonces, a lo mejor esa persona fue muy bueno, fue muy buena, pero se manifiesta pues por el apego que tenía por su familia, ¿no? Se habla entonces que puede haber entidades, o sea, fantasmas positivos y negativos, o sea, también entran en esta polaridad. Claro que sí. De hecho, si una persona fue mala, fue asesina, violaba, secuestraba, ya cuando se mueren y se quedan penando en este mundo, algunos siguen haciendo sus maldades, siguen atormentando a los vivos, ¿no? Conocí el caso de una mujer que me decía que tenía que dormir con la luz encendida porque en cuanto ella apagaba la luz de su recámara ya para dormir, sentía unas manos como la tocaban las piernas, los pechos, ¿no? Y ella sospechaba que era precisamente uno de sus novios, bueno, un exnovio que había fallecido, ¿no? Entonces,
Hay muchas historias de mujeres que han sufrido así como la situación de tocamiento, bueno, que las tocan, y en otros más fuertes, ¿no? De que ya estamos hablando de una penetración. Y yo sé que los escépticos pueden decir, pero ¿cómo? O sea, eso es imposible. Bueno, o sea, el escéptico para él es todo imposible, ¿no? Para el que cree en los fantasmas, no como un dogma, porque tampoco es un dogma de fe. O sea, yo no creo así porque quiero creer, sino porque realmente he sido testigo de muchas cosas que han pasado y yo en carne propia he tenido algunas experiencias completamente inexplicables y yo te puedo decir que este tema de los fantasmas es verdadero. He tenido igual, ¿no? Cambiando un poquito el tema, desviándome un poquito, pero también he tenido avistamientos de objetos voladores no identificados a plena luz del día. Y te puedo decir que estos fenómenos realmente son auténticos. Lo malo es que hoy en día han aparecido nuevos comunicadores o pseudocomunicadores o gente que pretende difundir estos temas, pero no con la seriedad que lleva, sino desde la profunda ignorancia, y han provocado que la gente tenga un concepto erróneo de estos fenómenos, pero de que es real todo esto es completamente auténtico. No, y tú ahorita lo mencionabas muy bien, Juan Antonio, ¿no? Hasta la Biblia tiene algún pasaje que habla precisamente de fantasmas. O sea, este tema es tan antiguo como yo creo que es el origen del hombre, del ser humano, ¿no? Y por tanto, pues siempre se ha estado manifestando y durante los siglos creo que se han quedado resguardado información respecto a lo que son los fantasmas. Sí, mira, específicamente la Biblia tiene dos pasajes que hablan de fantasmas. Uno es cuando Jesucristo se lleva a los apóstoles a rezar al mar y que ellos lo ven un bulto blanco que camina sobre el agua y la Biblia dice así, creyeron ver un fantasma hasta que llegó Jesucristo pues al barco, no sé qué sería, canoa, no sé qué sería, lancha tal vez, y ya cuando ven que se trata de él, ya saben que están hablando de Jesucristo y no de un fantasma. Y luego la segunda cita bíblica, creo que es la de San Lucas, no recuerdo bien los versículos y capítulos, pero es cuando hacen la crucifixión de Jesucristo. Los apóstoles estaban encerrados con Pedro, espantadísimos porque sabían que si a su líder le había ido muy mal, pues probablemente a ellos también les iba a pasar lo mismo. Entonces, ellos estaban encerrados y es cuando ven que aparece Jesucristo, ¿no? Y creyeron que estaban viendo una aparición, porque inclusive Jesucristo les dice, a ver, denme algo de comer, ¿no? Tengo hambre, denme un pedazo de pan. Y es cuando dicen, ah, caray, pues, los fantasmas no comen pan, los fantasmas no tienen hambre, ¿no? Claro. Entonces saben que están viendo a Jesucristo resucitado porque pues dicen, no, pues un fantasma no come, ¿no? Entonces, la Biblia encierra muchos enigmas. También se habla mucho de que en la Biblia se habla de los ovnis y todo este rollo, pero lo que yo sí te puedo decir es que estos temas o estos fenómenos son tan antiguos como el hombre mismo y habrá gente que sea escéptica o no crea o que no tenga mucho interés, pero fíjate, inevitablemente, creas o no creas en estos temas, pues tarde o temprano todos nos vamos a morir. Ujú. Eso es una ley universal, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede cuando el ser humano muere? ¿Qué sucede cuando tú dejas de respirar? Y de aquí se desprenden muchas teorías que no sé si sean verídicas o no, pero dicen que el cerebro es lo último que deja de funcionar, ¿no? O sea, lo primero que se para es el corazón. Dejan de trabajar los pulmones y de esa manera gradualmente todo tu sistema se va desconectando, Claro. pero lo último que deja de funcionar es el cerebro. Entonces es muy probable que aunque ya estés muerto, que ya no tengas vida,
tu cerebro vaya registrando todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Entonces, quieras o no, creas o no en estos temas, vas a presenciar lo que va a ser tu muerte y vas a estar consciente todavía de lo que está pasando a tu alrededor. Y lo más terrible de todo esto es que tú ya no vas a poder hablar, no vas a poder decir, oye, o sea, porque ya estás muerto. Claro. Entonces, lo interesante también sucede cuando hay algunas personas que dicen o aseguran, y no solamente es el dicho de ellos, sino que hay un dictamen médico que dice, esta persona falleció y regresó a la vida 3, 5 minutos después, ¿no? O un poco de un lapso de tiempo mayor. Claro. Entonces, muchas de esas personas que regresan de la muerte narran su experiencia, que algunos hablan, por ejemplo, del camino del túnel de luz, algunos hablan de que vieron cómo se desprendieron de su cuerpo, que se vieron inertes sobre una cama de hospital y todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Entonces, por muy escéptico que tú seas, lo cierto es que todos vamos para allá. Todos vamos para allá, todos vamos a vivir esta situación tan terrible que es la muerte. Yo, por ejemplo, a mí me encantaría ser eterno, ¿no? A mí no me gustaría morirme jamás porque yo sé que en cuanto yo me muera, ya nunca más vas a volver a sentir lo que sentimos ahora, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que las historias de fantasmas reflejan esta situación y también brindan esperanza, ¿no? Porque yo, gracias a Dios, todavía tengo a mis padres, todavía tengo a mis hermanos, pero alguien que ya no tenga a su papá o a su hermano o a su hijo, que eso es todavía más doloroso, yo creo que el hecho de saber que algún día se volverán a reencontrar en un sitio que nosotros conocemos como el cielo, pues brinda esperanza y da consuelo, porque dices, bueno, la muerte solamente es un paso a esa experiencia o a ese mundo donde nos han platicado que pues ahí no hay la angustia de que el dinero, ahí no tienes hambre, ahí no tienes sueño, o sea, está padrísimo el cielo, ¿no? No tienes algo que te pueda perturbar ahí tu felicidad, ¿no? Oye, Juan Antonio, ahorita hablabas acerca de alimento y se me vino inmediatamente a la mente, pues todo este pasaje, o más bien todas estas experiencias que pasan cuando es Día de Muertos, ¿no? Donde se habla de que nuestros difuntos nos visitan y que si tú tienes un altar y tú tienes como sus alimentos, su agua y todo esto, pues vienen y te visitan. Y ha habido muchas anécdotas de gente que los ha visto en sus casas o que han ido a un panteón y se ven algunas sombras o se ven procesiones, etcétera, etcétera. Y por ahí se menciona muchas veces que los alimentos que se les coloca a los muertos en estos días tan específicos pierden su propiedad al siguiente día, ¿no? Es decir, si tenían algún aroma a la flor, ya no lo tienes, si algún platillo que colocaron al otro día ya es insípido, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy con todo esto es, ¿realmente un fantasma, un espíritu puede alimentarse de estas esencias o puede tener este alimento? No, porque, mira, hay esta teoría de que los fantasmas se alimentan de la energía de los vivos. Y yo creo que sí, como tú lo mencionas, ¿no? En el Día de Muertos notamos ese tipo de cosas que para mí son inexplicables, ¿no? Y es muy sencillo. Durante los 365 días del año, tú, por ejemplo, compras unos plátanos y los plátanos los dejas en un mueble o los metes tal vez al refrigerador, no sé. Pero, cosa curiosa, en cuanto pones un alimento sobre el altar de muertos, puede pasar 1 o 2 días, pero ya pierde su sabor, pierde su aroma, eh, pues sí sufre alguna alteración bastante fuerte, ¿no? Y durante el resto del año tú puedes tener igual alimentos afuera, a lo mejor ni los metes a refri y los dejas afuera y no les pasa nada. Curiosamente, el Día de Muertos, aunque nada más permanecieron 1 o 2 días en el altar, notas que sí o se están echando ya a perder más rápido o algo parecido.
¿De qué se alimentan los muertos? De nuestra energía, ¿no? De nuestra energía. Hay algunos casos donde inclusive hay personas que han fallecido, algunos se enferman, algunos demuestran o muestran un débil, bueno, se hacen muy débiles por estar en contacto con un muerto. Y es que efectivamente, si tú estuvieras en contacto permanente con un muerto, te mueres, ¿no? Así de sencillo. Bueno, existió una serie de televisión que se llamaba La Hora Marcada Ah, sí. y hay un episodio que se llama La Iguana, ese lo pueden encontrar en YouTube todavía. Ahí sale Edith González, preciosa Edith González, y sale Ari Tech, y ese episodio habla precisamente de eso, que él tiene contacto con una mujer fantasma y su salud se está viendo seriamente mermada, ¿no? Entonces, yo sé que no deja de ser fantasía, pero también sé que hay algunos casos donde las personas sufren, obviamente, percances en su salud. Entonces, y un fantasma ya no tiene cómo alimentarse, ya no tiene cómo comer, cómo beber, pues se alimenta de nosotros, se alimenta de la energía de los vivos. Y hablando de situaciones así sobrenaturales, de cómo es que se alimentan, por ejemplo, si estamos o habláramos de las religiones africanas, el palo mayombe, Ujú. yoruba, todo esto, tú sabes que ellos se alimentan para poder hacer un favor o cumplir un favor, piden algo de alimento, ¿no? Piden el sacrificio de una paloma, de una gallina, todo esto, ¿no? Entonces, los dioses africanos se alimentan de otra manera. Ellos, por ejemplo, de lo que tú puedas ofrecer en sacrificio. La idea entonces, si ya, bueno, resumiendo toda esta idea, este concepto, pues yo creo que no cabe la menor duda que los santos y los difuntos buscan la manera, ¿no? Buscan la manera de alimentarse y lo hacen. Entonces, científicamente, ¿cómo podríamos demostrarlo? Yo creo que tan solo que sometiéramos a análisis profundo la comida de la ofrenda, por ejemplo, en un microscopio, ver su composición, a ver si se ha alterado o no, pero realmente, ¿quién ha tenido la curiosidad de hacer algo así? Pues nadie, Sí, ¿no? la verdad. Exactamente. Juan Antonio, la forma de comunicarse, de repente escuchamos muchas anécdotas, que de hecho ahorita quiero pasar a las anécdotas, que yo creo que es algo que tenemos que platicar mucho contigo, porque durante mucho tiempo has hecho investigaciones y por tanto, pues anécdotas tienes muchísimas. Pero antes de hacerlo, preguntarte respecto a esta comunicación que se tiene por parte de los fantasmas. Sonidos, movimientos de objetos, a veces psicofonías como lo mencionabas, a veces toquidos, a veces en la noche estás dormido y te dicen algo al oído, a veces hasta por vía telefónica se han podido comunicar. ¿Qué tan cierto es esto? Y la gran pregunta yo creo es, ¿cómo lo hacen? ¿No? Realmente cómo llegan a materializar el movimiento físico de este plano cuando ellos ya se encuentran pues en otro, ¿no? Así es. Fíjate que yo creo que cuando una persona recién ha fallecido, se comunica con nosotros. Es que aquí viene el misterio, ¿no? El enigma. ¿Cómo es esto posible? No lo sé. Pero hay varios casos de personas que murieron unas horas antes y el clásico de, es que, oye, hoy me encontré a fulanito de tal, hoy me encontré a mi compadre, lo saludé y luego ya se enteran de que su compadre ya había fallecido, ¿no? Y dices, oye, pero ¿cómo es posible si yo lo vi hace ratito? No, pero tu compadre se murió ayer. Entonces, Mm. historias como estas, pues hay muchísimas, ¿no? De que se comunican con los difuntos. Otra que tú mencionas es precisamente a través del teléfono, las llamadas telefónicas, o bien antes, y yo creo que todavía existen las contestadoras telefónicas, pero en los años 80 el que tenía dinero, el que era pudiente, tenía su contestadora. Entonces también de esta manera se han grabado muchas llamadas psicofonías
que son las llamadas o las voces de los muertos, ¿no? Entonces, también aquí lo que te repito, ¿no? ¿Cómo explicarlo científicamente? No podemos. Pero también una persona que recién ha fallecido nos puede visitar, nos puede hablar ya sea por teléfono. Ya cuando llevan más tiempo de haber fallecido, lo hacen a través de, pues no sé, de golpes. Nos pueden, inclusive hay algunos que a lo mejor no nos dicen nada, pero nos tiran, y me ha pasado que te tiran objetos, te tiran las cosas. Fíjate que una vez recién había fallecido la mamá de la tía de la que es, bueno, la que en ese momento era mi pareja, y yo clarito, clarito escuché el llanto de esta mujer en la habitación en donde estábamos. O sea, la señora había fallecido, la habíamos ido a enterrar en la mañana, y en la noche yo escuché el llanto de una mujer dentro de la habitación, y yo hasta pensé que era la que en ese momento era mi pareja, ¿no? Y pensé que estaba llorando por su tía y me di cuenta que ella ya estaba dormida. Y dije, ah, caray, ¿y ese llanto de dónde vino, no? Claro. Pero tenía poquito, o sea, tenía menos, bueno, había fallecido el fin de semana. Entonces yo creo que ahí la señora estaba recogiendo sus pasos y se estaba despidiendo de cada uno de sus seres queridos. Pero cuando ya llevan mucho tiempo de haber fallecido, es a través de golpes, es a través de que te tiran algo, e inclusive, fíjate, algo muy inquietante, ¿no? Nos puede llegar el aroma del perfume que usaron en vida. Ajá. O sea, en tu casa, en la habitación, ni siquiera tienes el frasquito del perfume que usaba esa persona, pero te llega de repente el aroma. Y dices, ah, caray, me llega el olor del perfume que usaba mi abuelita. Pero pues aquí nunca tuvimos ni siquiera el frasquito del perfume de la abuela, ¿no? Pero te llega el aroma o te llegan aromas a flores, a gardenias sobre todo. Pero también está el caso contrario, ¿no? Cuando te llegan olores así a coladera, olores a caño, Ajá. también es una manifestación de un ser de oscuridad. Entonces, es lo que te digo, el escéptico siempre va a decir, a ver, demuéstrame científicamente que esto es de esta manera. Y hay muchas cosas que la ciencia no puede demostrar siquiera, ¿no? Vaya, ni siquiera los malos pensamientos. Y esto Exactamente. siempre lo pongo como ejemplo. A lo mejor vas con tu mujer en el carro y de repente te toca el alto y en ese momento va pasando una chica escultural y el caballero que va manejando, pues ya en su mente ya llegaron miles de ideas, ¿no? Ya llegaron los malos pensamientos. Y Sí. se habla de que su esposa le dé una cachetada porque la esposa no tiene manera de decir, a ver, ahorita que viste pasar a esa mujer, de seguro pensaste puras cosas lujuriosas. Y el marido va a decir, a ver, demuéstralo. ¿Cómo puedes demostrar que pensé en esto y en aquello? Entonces la mujer no puede demostrar que su esposo tuvo malos pensamientos. O sea, hay cosas que no podemos demostrar y existen, ¿no? Claro, así es. Juan Antonio, vamos a pasar lógicamente a las experiencias, pero antes déjame hacer varios comentarios de las personas, amigas y amigos que se están conectando y nos están mandando mensajes. Dice Aileen Vázquez, dice, yo he escuchado que no hay fantasmas niños porque los niños son impuros, o son puros más bien, yo creo. Mar Castillo a una compañía de trabajo. Igual dice Lupita, gracias por Lupita Murillo, perdón. Gracias por el concepto de que son los fantasmas. Bueno, pues hola, saludos y bueno, pues muchos saludos que están mandando aquí a través. Muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando. Y ahora sí, Juan Antonio, yo creo que es momento de pasar a la parte de las experiencias. Tú como investigador, como lo decía al principio de este episodio, pues tienes muchísimas anécdotas que contarnos. Pero yo quisiera empezar con cuál ha sido la experiencia o experiencia que has escuchado, que te han platicado, que te ha impactado muchísimo tú como investigador, porque lógicamente llevas mucho tiempo dentro del ramo, que te ha impactado tanto que has dicho, nunca pensé en estar en esta situación o escuchar esta situación.
Hay una historia que me fascina, bueno, me causa fascinación porque es lo que te comentaba, ¿no? Cuando recién una persona ha muerto. Y esto ocurrió en Sinaloa, me lo platicó una persona que se comunicó conmigo. Me dice que era un grupo, ahí en Sinaloa pues hay mucho grupo de banda, Sí, de música de banda, ¿no? Y en una ocasión una de estas bandas fue contratada por el crimen organizado sin saber que iban a una fiesta de estas personas. Y el cantante de esta banda comenzó a coquetear con una de las mujeres que estaba ahí presente. Él no sabía que se trataba de la novia del narco de ahí, ¿no? Y entonces el novio celoso se dio cuenta que el cantante le estaba coqueteando a su novia y en un arranque de furia y de celos se subió al escenario y lo mató, le disparó y esta persona cae muerta en pleno escenario y le dice a los demás, si sigan tocando, les pasa lo mismo, ¿no? Y siguieron tocando. Entonces tocaron 3, 4 canciones más, ya les dijeron que ya se marcharan. Estas personas estaban aterradas por lo que había ocurrido y no era para menos. Imagínate claro. ver que asesinen delante de ti a tu amigo, pues es tremendo. Y luego, obviamente, les pagaron sus servicios y les dieron un dinero extra por el difunto y los escoltaron lejos de ahí, bueno, hasta que salieran a la carretera para que no fueran a dar aviso a la policía. Y ellos cargaron el cuerpo ya sin vida al camión, lo pusieron hasta la parte de atrás y venían ellos pues preguntándose quién le iba a dar la noticia a la esposa, ahora viuda del cantante, porque pues tenían que decirle, ¿no? Oye, pasó esto, asesinaron a tu esposo. Y llegaron primero a la casa precisamente. Ay, cuando iban ya de vuelta, dicen que volteaban hacia atrás y veían que el amigo que recién habían asesinado venía sentado en la parte de atrás. Y voltearon y ya no estaba. Entonces, cuando llegan primero a la casa de la viuda, ahora viuda, para informarle lo que había sucedido, dicen que llegan como a las 6 de la mañana y se sorprenden de ver que las luces están prendidas. Tocan a la puerta, les abre la hora viuda llorando y le preguntan que qué sucede, que por qué está así, que le tienen que informar algo muy feo que acaba de suceder, ¿no? Y ella les dice, no es necesario que me platiquen qué sucedió. Él ya me habló por teléfono y ya me contó todo lo que ocurrió. O sea que el muerto se comunicó con su esposa para decirle, ¿no? Lo que había pasado y para despedirse de ella. Esa historia me la platicaron y la sigo todavía recordando. Esa historia me parece escalofriante de, bueno, ¿cómo es que el muerto se logra comunicar con su esposa y decirle, ¿sabes qué? Ya me mataron, ya no voy a No, llegar, ya, imagínate. ¿no? Esa es una. Otra historia que también me sorprende mucho, me la relató una señora que en paz descanse, que era su tío, bueno, era su familiar lejano de la familia, le decían el Chacal, y este cuate era el típico hacendado, ¿no? De las películas así como de Pedro Infante, que atemorizaba a todo el pueblo, robaba a las mujeres, las abusaba de ellas, hasta que un día cometió el error de atacar a la partera del pueblo y a su bebé. El bebé, a la señora la ultraja, la asesina y la entierra con todo y el bebé vivo. Nada más que el bebé logró salir poco de la tierra y unas personas que iban pasando por ahí escucharon el llanto del bebé y bueno, los salvaron. Se dan cuenta que han asesinado a la partera y pues llegan a la conclusión que fue el chacal, no había más. Y entonces van y lo linchan, lo asesinan, lo matan. Y entonces, pues la madre del chacal, pues tiene que velarlo, ¿no? Porque pues es su hijo. Claro. Para ella, pues no importaba si era malo o no, pues era su hijo.
Y entonces las pocas personas que acudieron al velorio dicen que estaban velándolo, pues imagínate, una ranchería donde no hay luz, no hay alumbrado público, ya de noche, nada más con las velas de los cirios. Y de repente llega un jinete a bordo de un corcel negro, el jinete con un traje de charro, botonaduras de oro, de plata, nunca se le vio el rostro por la oscuridad de la noche, se mete a donde estaban velando al chacal y en cuanto se mete se apagan las luces. Se escucha cómo sale a toda prisa, se va con el corcel, se va con su caballo a toda velocidad. Y cuando encienden las velas, los cirios se dan cuenta que el cuerpo del chacal ya no estaba. Se lo había llevado en cuerpo y alma el diablo, ¿no? Porque llegaron a la conclusión de que ese charro era el diablo y que se había llevado al chacal en cuerpo y alma al infierno. Y finalmente tuvieron que enterrar ese ataúd llenarlo de piedras para poderlo llevar al cementerio y darle un entierro simbólico, ¿no? Esas dos historias, o sea, me parecen dignas de películas de terror, Sí. pero a mí me las relataron, me las narraron como hechos verídicos, ¿no? Entonces, eh, yo no dudo que esto sí haya ocurrido, y es lo que te digo, ¿no? Yo creo que este tipo de historias nos dicen mucho de que el mundo de los vivos y los muertos realmente están separados por una delgada línea, ¿no? Una delgada línea que nosotros, pues en el siglo XXI tenemos avances tecnológicos increíbles. ¿Qué vas a estar pensando todavía en historias de fantasmas, ¿no? Como que las historias de fantasmas, decimos, son del siglo pasado, ya hay que tomar en cuenta que fue en 1883 cuando inicia en Inglaterra el estudio ya de estos fenómenos paranormales. En 1883 es cuando se comienzan a estudiar el fenómeno de los fantasmas. Y han pasado siglos, realmente no tenemos un avance. Sabemos mucho, tenemos mucha información, pero no hemos logrado demostrar que existen los fantasmas, ¿no? Y hay gente que piensa que esto todavía sigue siendo historias de cuentos para niños, ¿no? Claro. De Y a ti, terror. y a ti personalmente te ha pasado algo sorprendente, Juan Antonio? Te hago la pregunta. Muchas veces también como investigadores entramos en esta línea también delgada entre creer y no creer, entre pensar que a lo mejor estamos sugestionados, pero a ti personalmente te ha sucedido algo y de ser así, el poder también decir realmente los fantasmas sí están presentes con nosotros. Pues mira, yo en esta casa donde yo me encuentro ahorita es una casa ya un poquito vieja, fue construida como a principios de los años 80. Yo aquí llegué en el 84 y desde que llegamos, no solamente esta casa, sino todos los vecinos, tienen una historia que contarte de fantasmas. Yo aquí te podría, si un día vinieras, te haría así como un pequeño tour. Te diría, mira, en esta casa pasó esto, en esta otra casa, en este terreno ocurrió esto, ocurrió aquello. Curiosamente todos mis vecinos tienen una historia que contarte. ¿Y por qué? Porque aquí hace muchos años eran ejidos, entonces aquí nada más había un panteón y sigue existiendo, que está a unos cuantos kilómetros de donde yo vivo. Pero en aquella época, pues persona que se moría la enterraban, ¿no? La enterraban y pasaba el tiempo, los familiares se iban y ahí se quedaba la osamenta. Entonces llegaba alguien, compraba, construía su casa y ni por enterado que tenía la osamenta de alguien bajo tierra, ¿no? Entonces, a mí sí me han pasado muchas cosas desde que yo llegué a vivir aquí, muchísimas cosas me han pasado. Tampoco soy un charlatán como Carlos Trejo que te va a decir, no, yo también tengo unos túneles y apareció un monje y le dije, esto es entre tú y yo, ya es algo personal, son puros cuentos. Claro. Pero sí me han pasado muchas cosas raras en esta casa. Tampoco al grado de que, ay, ya no quiero vivir ahí, ay, ya me dio miedo, ¿no? O sea, pasan, pero no con mucha frecuencia, gracias a Dios.
pero sí me han pasado más cosas a raíz de que comencé ya a investigar o a recolectar algunas cositas que yo creo que no debía haber recolectado y que todavía ahí conservo uno o varias cosas feas que me han regalado y que me han dicho, fíjate que este objeto es maldito por esto y aquello, ¿no? Entonces, de las cosas más feas que a mí me han pasado, yo creo que sigue siendo la de unos espejos que yo recogí, que yo tomé de la casa bueno, de la que fue casa de Adolfo de Jesús Constanzo, los llamados narcosatánicos. Ajá, Esto que el sí, año pasado se hizo famoso, porque el año pasado, o creo que fue este año, ya ni me acuerdo, se estrenó una serie en HBO sí. que se llama La Narcosatánica, y ahí Sara Aldrete habla pues, de su iniciación en la religión Palo Mayombe, y esa iniciación fue en una casa que se encuentra aquí donde yo vivo, que es en Atizapán. Esa casa se encuentra todavía hoy en día en, en las Alamedas, en la calle Papagayos. Y yo fui por curiosidad, ahora sí que por curioso, fui a esa casa y pues no es tan sencillo llegar a un lugar así, ¿no? Claro. Imagínate llegar a tocar la puerta y decir, oye, ¿sí es cierto que aquí espantan o que aquí mataban gente? Pues, te va a decir el dueño de la casa, lárgate de aquí, ¿no? Y ese día tuve suerte que estaba una persona trabajando, haciendo remodelación de la casa, porque ya la han remodelado, le han hecho algunos cambios, y habían quitado de una pared grande, una pared larga, que era una pared que daba a la bóveda de todo lo que tenía en su poder Adolfo. Estaba cubierta de espejos. Pedí que me regalaran unos espejos y a partir de que me los traje me empezó a ir, pero mal, 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 muy mal. Empezó a irme muy mal económicamente hablando, en cuestión de salud, mal. Y entonces un día, que yo me encontraba solo, llegué de la calle ya en la noche y observé que había una persona detrás de la puerta donde conservo todo eso. Porque yo tengo dentro de casa, mi estudio está afuera, no está dentro de la casa. Sí, Entonces tengo un patio y ahí tengo un cuarto donde guardo todo eso. Y yo vi claramente cómo había una persona detrás de la puerta, porque tiene una ventana. Y yo lo primero que pensé fue, se me metió un ratero, ¿no? Se me metió un ladrón. Entonces yo, en lugar de llamar a la policía, lo que hice fue abrir la puerta, porque también había tenido ahí unas situaciones muy, muy feas. Y estaba yo tan estresado que dije, o sea, no piensas en, ahí le voy a hablar a la policía, ¿no? Yo soy muy temperamental y dije, pues vamos a ver en qué queda todo eso, ¿no? Qué sucede. Y cuando abrí la puerta vi que no había nadie, no había nadie y entonces dije, ah, caray, ¿cómo? Yo vi una persona detrás de la puerta y ahora resulta que no hay nadie, ¿cómo? Entonces llegué a la conclusión y vi que era una persona alta y Adolfo de Jesús Constanzo medía 1,90 m. Y fue cuando dije, ah, caray, pues probablemente estemos hablando de la misma persona, ¿no? Su espíritu tal vez se habrá manifestado. Y yo juraba haber tirado todos los espejos porque los tiré a la basura, juraba haberlos tirado todos a la basura. Y apenas en este año, hace como un mes, buscando unas revistas de fantasmas y de ovnis, abrí una caja porque tengo una pequeña bodega, abrí esa caja que tenía ahí guardada y descubrí con sorpresa que había un espejo todavía. Entonces dije, ah, o sea, yo juraba haberlos tirado todos. No sé, no me preguntes cómo llegó ahí, no sé cómo habrá llegado, pero ahí todavía tengo un espejo de la casa de Adolfo y bueno, yo ya más que paniquearme o espantarme, lo quiero ver como algo así, como una señal de, bueno, aquí está el espejo, no lo tomes como algo malo, tómalo como algo bueno. Ahora quiero pensar que esas energías ahora me van a proteger, ¿no? Quiero yo creer en eso. Porque si sigo yo programándome o autoprogramándome pensando que, ay, la maldición no terminó y ahora me va a ir peor, no, pues obviamente yo creo que es muy importante
pensar ya mejor en otro tipo de cosas. Y no lo tiro porque pues, realmente por algo se quedó, ¿no? Ese espejo. El miedo alimenta a los fantasmas. Y déjame hacer un pequeño paréntesis también, Juan Antonio, ahorita que mencionabas a Sara, y eso yo creo será tema de otro episodio. A mí me Cuando tocó quieras, conocer. ¿Eh? cuando quieras. Y fíjate que yo voy a publicar un nuevo libro este año, primeramente Dios. Ya lo estoy terminando de escribir y le dediqué un capítulo completo a los narcos satánicos. Y fíjate que aquí, pues, yo vivo en Atizapán desde los 4 años de edad. Ellos estuvieron aquí en el 88, 89. Y tengo amigos que también han vivido toda su vida aquí en Atizapán. Y ellos sí, uno sí llegó a conocerlos bien y me platicaron muchas anécdotas. Aparte, yo he ido a esa colonia donde está la casa y he platicado con los vecinos y los vecinos me han contado cosas que no han aparecido en ningún otro lado. Entonces, tengo mucha información inédita y muy, muy buena de todo esto. Pues ya, ahí tenemos otro tema para otro episodio. Déjame hacerte rápido un paréntesis. Fíjate que yo conocí a Sara. A Sara la conocí en una ocasión. Yo estaba en la Ciudad de México estudiando la carrera y estaba estudiando la carrera de arte escénico allá en la UNAM y nos mandaban a veces, se acercaban los reclusorios porque hay un programa, no sé si exista todavía, pero en ese momento había un programa que era de llevar obras de teatro a los reclusorios y nos tocó ir precisamente al reclusorio donde se encuentra Sara, es el reclusorio femenil, no me acuerdo si es el Oriente, uno de estos, y pues entramos, nos preparamos, y una mujer en ese momento, me acuerdo muy bien, una mujer muy alta, blanca, rubia, se acerca y nos empieza a decir que requerimos para poder hacer la presentación, y pues se portó muy amable, ¿no? Y platiqué yo con ella muchísimo tiempo, antes de empezar la función, terminó la función, todavía platicamos mucho tiempo, y cuando se va, yo me acerco con la orientadora que nos había pedido llevarle estas obras a este lugar y le digo yo, ¿quién es ella? Porque la verdad desconocía quién era ella, ¿no? Entonces me dice, ¿no has oído hablar de los narcosatánicos? Dijo, ella es Sara, y Ella ella es es... inocente, ella es inocente en el sentido de que ella nunca le quitó la vida a ninguna persona. Exactamente. Ella sí, de sus manos, jamás, porque lo tenía prohibido por parte de Adolfo. Ella no, en ese sentido sí es inocente, pero de acuerdo a su abogada, porque ella tuvo una abogada, su primera abogada, y esta entrevista la puedes ver en YouTube con el que era esposo de Tatiana, Andrés Puentes. Ah, sí. Él lo entrevistó, él entrevistó a esta abogada y ella dice todo lo que le platicó Sara Aldrete y ella dice que ella nunca asesinó a nadie, pero según la abogada ella estuvo presente y sabía perfectamente todo lo que andaba haciendo Adolfo, ¿no? Entonces, pues ya yo creo que Sara Aldrete ya deberían de dejarla libre, Sí, la han verdad. sido muchos años. Pues ya más de su vida ha estado en la cárcel que en la calle, ¿no? Y ella ya, yo creo que lo que debía ya lo pagó, ¿no? Lo que ella debía, yo creo que ya lo pagó. Y aunque nos hagamos tontos, la maldad existe. Y donde yo vivo, que es en Atizapán, muy cerca está Naucalpan, Tlalnepantla, Naucalpan. En Naucalpan está la mata, en Ciudad Satélite está la mata de satanistas. Entonces ahí hay muchos satanistas todavía que siguen activos y andan. No por algo hay tantas desapariciones en el Estado de México, o sea, sí es lamentable lo que sucede y es muy, muy triste y peligroso. Triste porque todos los días veo que se desaparece gente. Y bueno, detrás de una desaparición puede haber cualquier situación horrible, ¿no? Desde tráfico de traficantes de mujeres, tratantes de blancas, eh, puede haber toda esa porquería que existe en este país. Pero también un sector pequeño probablemente se deba a cultos satánicos, Claro. que ya nadie habla de ellos, piensan que ya pasaron de moda, pero siguen activos algunos siguen creyendo en el diablo, pero pues yo creo que ya más vale tener cuidado en dónde andas y a dónde vas. Juan Antonio, hablando de los fantasmas también, es sobre todo para las personas que son creyentes de alguna religión, sobre todo católica o cristiana,
u otra religión, es recomendable que cuando hay estas apariciones hacer alguna oración, hacer alguna misa, algún culto para que puedan trascender. ¿Qué tan viable es esto? En algunas ocasiones se habla de que hay sacerdotes que colocan agua bendita, que bendicen la casa, hay otras personas que dicen que no es tan correcto, hay gente que dice que, bueno, pues a través de una misa pueden seguir trascendiendo. ¿Qué tan correcto, qué tan cierto puede ser esto? Mira, si hay manifestaciones en tu casa, lo mejor es que, por ejemplo, si tú me dices, oye, debajo de la escalera se aparece el fantasma de un niño. Ah, pues vea debajo de la escalera, préndele una vela blanca, ponle un vasito con agua, ponle dulces, ¿no? Si se trata de un niño. Si es una persona mayor, ponle igual una veladora. Los fantasmas al final del día lo que están buscando es llamar la atención de los vivos para que de alguna manera los ayudes a descansar en paz. Los fantasmas no nos generan impacto, por supuesto, ¿no? Nos pueden tomar por sorpresa. Inclusive los vivos, o sea, por ejemplo, estás entretenido viendo la tele y de repente llega alguien y te hace ¡bu! Te va a espantar, ¿no? Claro. Entonces sucede lo mismo con los fantasmas. Lo que nos da miedo es el factor sorpresa. Pero no nos van a hacer nada, no nos van a hacer daño, no nos van a lastimar. En ese sentido, si hay manifestaciones en la casa, lo mejor es poner una vela y como las abuelitas decían, ruega por las almas benditas del purgatorio para que descansen en paz. Y te aseguro que de esa manera se van a tranquilizar las cosas. Lamentablemente un sacerdote no, muchos de los sacerdotes no creen en fantasmas. Te van a decir es fantasía, es imaginación. O sea, ahí es como contradictorio porque, o sea, no creen en fantasmas, pero sí creen en los milagros. Para mí es casi lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes creer en una curación milagrosa y no en la presencia de una persona que necesita descansar en paz? Pero los sacerdotes muchas veces dicen que no existen los fantasmas. Yo creo que es más por miedo que por otra cosa, ¿no? Porque hay curas que de tontos se meten a una casa embrujada, ¿no? Les da miedo ver qué se van a encontrar adentro, la verdad. Exactamente. Fíjate que aquí dice, Lupita Murillo dice, una pregunta que constantemente me hago y la pregunta es para ti o para mí o para un servidor. Si a un fantasma de una persona que fue mala se le reza, ¿se hace fantasma bueno? ¿Tú crees que Hitler sería bueno si le rezaras? No, pues no. No, obviamente no. Ya el ser que fue en vida y en muerte, en la muerte sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no hay redención, no hay perdón, no hay un cambio, no hay una transformación. De hecho, ellos se dice que almas de asesinos y todo eso llegan a mutar y a convertirse en demonios. ¿Cómo es el proceso? No lo sé, pero lo que he escuchado sobre esto. Claro, así es. Mira, también Mar Castillo dice, yo cuidaba a mi papá en el hospital y ya solo esperábamos que falleciera, pero un lunes tuve que regresar a trabajar y justo ese día, como a las 2:30 de la tarde, me llegó el olor de mi papá, olor que yo tenía bien ubicado por tantos días que lo cuidé, y me llegó el aroma muy fuerte, yo lo olí y pues me había bañado. Cambiado en ese momento que llegó el mensaje, fue porque mi papá ya había fallecido y se despidió de mí. Wow, muy bien. Que es como lo mencionabas ahorita, ¿no? Este hecho que a veces hay esta comunicación, como la anécdota que ahorita nos compartiste. Sí, o sea, y así hay miles de personas en todo el mundo que te pueden contar alguna experiencia, alguna anécdota, y entonces ya cuando son muchas historias, pues dices, oye, algo de cierto debe de haber detrás de todo esto, ¿no? Y hay muchas cosas inexplicables, hay cosas que no logramos entender y no por eso no significa que no existan, ¿no? Claro, sí es. Aileen Vázquez dice, muy interesante el tema del día de hoy. Mi querido John Misterio, saludos y también saludos a un servidor, muchas gracias. Y gracias a todas las personas que nos están en este momento pues escuchando a través de este episodio de Al caer la noche. Y Juan Antonio,
¿Cómo poder, hay forma a través de la Ouija y otros utensilios para poder tener comunicación con los muertos, con las personas que ya trascendieron? ¿A través de Mira, un medium también? te voy a decir cómo está esta situación, la falsa creencia de que necesitas forzosamente una Ouija. Yo siempre he dicho, siempre estamos rodeados de espíritus, de fantasmas. Hay una película muy buena que es la de Ghost, El fantasma del amor, creo que es del 80 Sí, y, no, 91. 90, sí, por ahí. Y está Molly, está con Whoopi Wolder, que es Obra May. Le dice, ¿dónde está Sam? Le dice, él dice que está a tu lado, ¿no? Y ella no lo ve, pero efectivamente ahí está Sam a un lado de ella y le dice que te está tocando la mano y pues ella no siente nada. Yo creo que esto podría ser así como lo vimos en esa película. Yo creo que en estos momentos podría haber alguien a tu lado o atrás de ti o enfrente, un ser, un fantasma, y nosotros no lo vemos, no lo vemos, pero siguen ahí o están ahí varados. O yo les he llamado fantasmas transitorios, que son los fantasmas que van de un lugar a otro, ¿no? Buscando, pues, en dónde quedarse. Y durante el día, pues, obviamente, el ruido de los vecinos, los carros, los perros, no escuchamos nada. A lo mejor nos hablan, pero no escuchamos nada. Y es en la madrugada, cuando ya reina el silencio y la paz, cuando hay el mayor aumento de actividad paranormal, si te das cuenta, ¿no? Dice, oye, fíjate que en la madrugada escuché que me hablaban. ¿Y por qué en la madrugada? Porque en la madrugada hay silencio. Entonces están las condiciones como para escuchar algo. Entonces, yo creo que aquí para tratar de comunicarnos con alguien, realmente es el deseo de hacerlo, ¿no? La Ouija, yo siempre he dicho que con la Ouija, realmente yo creo que lo que andas contactando son los demonios, los seres del bajo astral. Hace algunos años, en los años 70, decían que con la Ouija te comunicabas con seres extraterrestres. Entonces, también hay una extraña relación entre extraterrestres y los demonios. Si quieren, luego platicamos algunos casos también que hay una relación bien extraña y bien macabra. Pero la Ouija siempre se ha popularizado. Yo creo que sí es un arma del diablo para comunicarse, los demonios para introducirse en esas personas que las usan. Yo no voy a ser un hipócrita y te voy a decir, ay, no, yo no las vendo. Yo vendo Ouijas, pero yo siempre lo he dicho, tú puedes comprar tu Ouija. Mientras no la uses, no pasa nada. No es como un revólver. Tú compras tu revólver. Mientras no estés jugando con el revólver de, ay, estar ahí jugando la ruleta rusa. Pues si estás jugando la ruleta rusa, evidentemente un día que jales el gatillo te vas a volar la cabeza. Claro. Entonces con la Ouija pasa lo mismo. Si la tienes ahí y no la juegas, no la pelas, no es peligroso. Hay personas que les da miedo tener una Ouija en casa, ¿no? Pero mientras tú no la toques, no la agarres, no pasa nada. Puede ser un adorno bonito para los amantes del misterio y un souvenir chistoso o curioso, ¿no? Muchas veces he dicho esta frase que dice el Joker. Oye, ¿por qué te interesan tanto los temas de asesinos seriales? ¿Por qué te gustan tanto los temas de fantasmas, demonios, posesiones? Y como diría el Joker, ¿no? No lo entenderías. No lo entenderías. Claro. Juan Antonio, al principio de este episodio hablábamos acerca de todo lo que has escrito. ¿Cuántos libros tienes dedicados a lo que son fantasmas? No sé exactamente, han de ser como unos 20 yo creo, porque de Hitler tengo 6 libros de Hitler, tengo 3 novelas de valores, nada que ver con fantasmas, nada que ver. Pero son 3 novelas de valores, uno es de lucha libre inclusive, y en total son 35 libros. De esos 35 libros, yo creo que 20 sí son de fantasmas, y de hecho ya está por salir el nuevo, que es el de Leyendas de la Ciudad de México, que también va a estar muy padre ese libro. Y mis libros los encuentran en cualquier parte de México, en algunas ocasiones
Si tú vas a la tienda de la OXXO, Sí. en la sección de revistas vas a encontrar libros míos. Y si no, que se pongan en contacto conmigo porque yo hago envíos a cualquier parte del país, ¿no? Mis libros, no es por nada, pero he vendido ya miles y miles y miles de libros en más de una década y pues no sé cuándo va a aparecer el nuevo libro, pero seguimos escribiendo libros de terror que a mí me gusta escribir lo que a mí me hubiera gustado leer cuando era chavo, ¿no? También, por ejemplo, una pregunta que me hacía una persona antes de entrar al episodio, bueno, antes, cuando sabía que íbamos a tocar este tema, era si sigues haciendo investigaciones en panteones, en casas embrujadas, sigues con este proceso de poder meterte y seguir comprobando todos estos fenómenos. Sí, pero fíjate que, mira, yo no soy charlatán profesional. Yo podría hacerle al Carlos Trejo o al Extra Normal. Podría entrar con mis piedras y aventarlas atrás de mí y espantarme y ¡ay! ¿Qué fue eso? Y hacerle al güey. La verdad es que no es lo mío. Yo, hay muchas cosas que no puede registrar la cámara o el celular. La sensación. O sea, la última vez que yo fui a un lugar así maldito fue la casa del feminicida Andrés Filomeno. No manches, amigo. Se siente un terror, una angustia, como que sientes que en cualquier momento te van a hacer algo. O sea, sientes que tu vida corre peligro. Y es una extraña sensación. Yo he estado en casas, por ejemplo, en la casa de los Tubos, la casa de Ramberry, la casa de Claudia Mijangos, di con la casa Erickson de Mazatlán, que esa historia es pero buenísima. Oh, Y perdóname, Juan, que esa historia de la casa de Mazatlán es muy interesante. No pudiste ingresar, ¿verdad? ¿O sí te dieron no, permiso? no, en Mazatlán hay dos casas embrujadas, una que es la que se encuentra en la colonia Galaxia, que ya la vendieron y ya están viviendo en ella, y hay otra que existió en los años 70 que era una residencia increíble, o sea, no era una casita, era una pinche mansión, que ahí se reunían satanistas con Erickson y también, por eso te digo que hay una relación entre marcianos y demonios, porque en un mural que él dibujaba, él pintaba sus murales, era todo un artista Erickson, tenía a los extraterrestres y él se dedicaba al satanismo, entonces estaba bien raro ahí. No ingresé porque ya es una zona, una privada residencial. Curiosamente, muchos norteamericanos viven ahí. Y dije, ah, caray, que tienen que ser gringos aquí. Bueno, pues obviamente Mazatlán está hermosísimo, ¿no? Pero sí hay cosas bien raras y que yo espero algún día poder investigar. Nada más que, bueno, pues siempre falta el presupuesto. Y es un buen pretexto para ir a Mazatlán, ¿no? De, ay, vengo a investigar, pero me voy a la playa. Exactamente. Juan Antonio, y bueno, pues ya prácticamente estamos llegando al final de este episodio y agradecido por estar ¿Okay? platicando contigo respecto a este tema. Entonces, tus libros nos podemos contactar contigo a través de tu página que es John Misterio, ¿verdad? Sí, en Facebook es Juan Antonio Amezcua Castillo, ya no acepto solicitudes de amistad, pero me pueden escribir o bien me pueden mandar un WhatsApp al 55 4377 6334. Ahí va de nuevo. 55 4377 6334. Y ya nos ponemos de acuerdo ya para enviarlos a cualquier parte de México. Y ojalá me puedan seguir en mi canal de YouTube, que es John Misterio. Juan Misterio o John Misterio. Perfecto, Juan Antonio. Y ya también prácticamente para terminar, qué bueno que mencionas esto de los programas en donde de repente hay investigadores del fenómeno paranormal y se meten a panteones. Y yo siempre me hacía la pregunta, ¿por qué inmediatamente cuando ya está en la cámara, o dije yo, los fantasmas les encantará mucho la cámara, ¿verdad? Porque se buscan hacer publicidad, porque inmediatamente empieza a haber muchas manifestaciones. Y yo he escuchado a personas serias que han hecho investigaciones, dicen, a veces he entrado y si un ruido de grillo escuché o ruidos de grillos escuché, fue mucho. Sí, lo que pasa es que realmente, bueno, ellos se dedican al show, a entretener, pero con mentiras. Tendrías que pasar
más de 24 horas en un lugar o estar viviendo ahí. Yo he tenido suerte porque yo fui, yo creo que el último investigador que fue a la Casa de los Tubos, allá en Nuevo León. Sí. Capté 3 psicofonías muy claras, pero yo en tiempo real no los escuché. O sea, yo me percaté ya cuando estaba editando el material y que ya había pasado los videos a la computadora, encontré 3 psicofonías que dije, cabrón, perdón, dije, esto no es algo normal, dije, esto no lo escuché en tiempo real. Y no sé qué haya sido, ese lugar en un momento dado fue reunión para brujería y yo creo que para que realmente captes algo, debes de pasar mucho tiempo en ese sitio. Y hay gente que te vende la idea de, llego y hago la invocación de, manifiéstate fantasma, como si el fantasma estuviera esperando que llegara Juan Pérez para manifestarse, ¿no? Yo creo que los fantasmas también, pues, ¿por qué no? A lo mejor son selectivos y dicen con este sí o con este no, no lo sé, pero yo tengo muy pocas evidencias que presentar. Una vez grabé El Lamento de la Llorona y estoy convencido que sí era la Llorona. En otra ocasión grabé una psicofonía y son pocas las evidencias que yo he registrado de manera accidental. Si yo me dedicara al fraude, a ser charlatán profesional, cada semana te diría, ¿qué creen, amiguitos? Fui a la casa de fulano de tal y miren lo que grabé. O sea, no. Es, por ejemplo, hace poco murió Laura Rivas, Sí. ¿no? Que en paz descanse. Sí. Yo nunca critico la vida privada de cada quien. Pero honestamente, Laura Rivas, o sea, sus evidencias como medio dejaban mucho que desear, ¿no? Y yo sí lo dije, esta persona con todo respeto, pero yo nunca le creí absolutamente nada a sus evidencias. Ahora, si eres vidente y eres medium, ¿cómo no ibas a saber que si tú ibas a la casa de fulano de tal, iba tu vida a correr peligro? Si eras medium. Es como el que es medium y no se gana la lotería. Claro. O sea, por favor, ¿no? Si tú sabes, si eres vidente, pues debes de saber lo que va a pasar en un futuro, ¿no? ¿Por qué cuando fue lo de la pandemia, el COVID, nadie nos advirtió, ni los famosos contactados extraterrestres? Pues Ajá. porque no son verdaderos, son un fraude todos esos cuates, ¿no? Sí, así que hay que tener mucho cuidado con toda esta información porque lógicamente te la venden como si fuera cierta y además, lógicamente hacen de esto todo un show, como bien lo dices, por eso hay que tener mucha seriedad, mucho cuidado con Pues todas estas sí, personas. o sea, yo sé que hay gente que realmente no le importa si es real o no, ¿no? Hay gente que dice, yo me quiero entretener viendo Claro, algo que me espante, pero aquí el tema se hace delicado o es más delicado cuando recién murió, por ejemplo, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo, cuando aparece alguien que dice, oye, si me das $5,000, yo te pongo en contacto con tu hijo para que te despidas de él. O sea, ahí es donde ya tenemos que cuidar esto porque, pues obviamente, si no levantamos la voz y decimos, oye, ten cuidado de los charlatanes, pues va a haber alguien que quiera engañarnos, haciéndonos creer que pueden de una manera muy sencilla contactar con los muertos. Y entonces se generan este tipo de situaciones que pues, no deberían de existir, ¿no? Los farsantes que te pueden cobrar un buen dinero por inclusive ir y sacarte el fantasma de tu casa y todo eso. Yo creo que por eso es importante decir, bueno, esto es real, pero no es lo que te están presentando como verídico, ¿no? como se dice, ¿no? Hay que temerle a veces más a los vivos que a los muertos. Evidentemente, yo por eso casi no hablo de sectas satánicas porque Sí, sí. es un tema muy delicado porque hay gente de la política, hay policías y todo eso, ¿no? Entonces, el mal existe y hay que tener mucho cuidado en dónde andas. Perfecto, Juan Antonio. Te quiero dar las gracias por este episodio. Como siempre, agradecido, honrado por tu trabajo, tu investigación. Tenemos varios años de ser cuates, de estar en este ambiente de lo paranormal. Te quiero agradecer y pues lógicamente hacerte la invitación para que tengamos otro episodio posteriormente, porque contigo temas hay muchos.
Hay muchísimo de fantasmas, ovnis, duendes, brujas, aparecidos, fantasmas en la carretera, misterios en la música rock, muchas cosas. Te digo que es apasionante estos temas, es muy apasionante el misterio, los fantasmas, los ovnis, pero yo me he dado cuenta que últimamente, pues ya los que se dedican a difundir o a hablar de estos temas, les falta muchísima preparación, y no me refiero a la preparación académica, Claro, sino a la preparación de estos temas, ¿no? Mi querido amigo Juan Ramón Sáenz, él presumía de que había leído más de 300 libros sobre estos temas, y te apuesto que todavía le faltaban otros 300 más claro. para tener más conocimiento de estos temas, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo más importante es seguir en comunicación con la gente que vive estos fenómenos y tratar de, pues, de entender, o tratar de entenderlos es bien complicado, pero por lo menos sí platicar con gente que ha tenido experiencias de este tipo. Claro, así es. Juan Antonio, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por este episodio, gracias a todas las personas que se conectaron en este momento, todos sus mensajes, que son bastantes, ya nada más para terminar, dice Aileen Vázquez, muy interesante, yo les tengo más miedo a los vivos que a los muertos, exactamente. Carlos, te mando el contacto de una vidente que ha contactado a fallecidos y a varios famosos, perfecto, eso es para siguientes episodios. Muchas gracias, Juan Antonio, te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto y posteriormente estaremos tocando otro tema más aquí en Al Caer la Noche. Gracias a ti, amigo. Cuando gustes, ya sabes, por acá andamos. Así es, muchas gracias y gracias en los controles también a mi amigo y compañero productor Eloy García. Y gracias, que pasen buenas noches. Tenemos una cita la próxima semana con otro tema más aquí en Al Caer la Noche. Que pasen buenas noches.